Bienvenidos a un programa más de Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión, y hoy tenemos un tema que nos parece interesante. ¿Alguien estará en condiciones de capturar a Vladimir Putin a pedido de la Corte Penal Internacional, que lo denuncia por secuestro de 300.000 niños del Donbass, un territorio en disputa entre Rusia y Ucrania, que la Federación Rusa ya lo aceptó como parte de su territorio a pedido de los dirigentes de Donbass y de otras ciudades del este de Ucrania, que han participado en un referéndum y han decidido por mayoría, casi un 90%, formar parte de Rusia y no de Ucrania. No olvidemos que casi el 92%, 93%, en algunos casos 89% de esa población tiene como lengua materna el ruso, y que por lo tanto los niños que han sido evacuados, no secuestrados, evacuados a Rusia, ha sido porque los han sacado de una zona en conflicto. Lo mismo que hizo Inglaterra cuando retiró a miles de niños de las ciudades de Londres y otras ciudades del Reino Unido que eran bombardeadas por los alemanes, y los llevaron a ciudades pequeñas, a zonas rurales, para que no corran peligro. Bueno, esa es una comparación. La pregunta es, ¿quién se encargará de detener a Vladimir Putin? ¿La CIA? ¿Tendrá la CIA la suficiente cantidad de personas o comandos entrenados para capturar a Vladimir Putin? ¿O quizás tendrán preparado un misil dirigido especialmente contra el Kremlin para matar a Vladimir Putin? ¿O será un grupo israelí, el Mossad, especializado en secuestrar personas y llevarlas hacia Israel, en este caso hacia La Haya, para que lo juzguen? Bien difícil que lo puedan conseguir. Además, los rusos han respondido que ellos no forman parte del Acuerdo de Roma, de la Convención de Roma, no forman parte de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto no hacen caso a lo que dispone la Corte Penal Internacional. Y este no es el primer caso de desobediencia a la Corte Penal Internacional. No olvidemos que Estados Unidos, cuando fue denunciado por los crímenes cometidos en Afganistán y en Irak por militares norteamericanos, Estados Unidos de inmediato respondió que ningún militar norteamericano iba a ser juzgado por la Corte Penal Internacional, y que al contrario, iban a denunciar y juzgar en tribunales norteamericanos a los miembros de la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional dio marcha atrás. Y en Afganistán y en Irak sí hubieron crímenes de lesa humanidad, como matanzas, ejecuciones extrajudiciales. La misma muerte de Osama Bin Laden fue una ejecución extrajudicial, no fue dispuesta por ningún tribunal, sino simplemente le mandaron un misil al lugar donde vivía y mataron a él y su familia. Entonces, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Que todo el mundo la ve con mucho respeto, porque hay dos instancias. Hay una Corte Internacional de Justicia que ve los conflictos entre países limítrofes que no están en guerra, como fue el que se resolvió entre Perú y Chile, o entre Perú y Bolivia, y la Corte Penal Internacional creada en 1993 justamente para juzgar a Milošević, que era presidente de Serbia,
o de la ex Yugoslavia para juzgarlo por la guerra que hubo en ese país luego de la disolución de la Federación Yugoslava. Y ahí un poco de historia. Los croatas recibieron armamento para formar grupos paramilitares, que le podríamos llamar en lenguaje peruano a terrucos, para que saboteen e inicien una guerra contra Serbia. Y también formaron grupos paramilitares a través de Arabia Saudita, que les proporcionó armas entregadas por la CIA, la misma operación que hicieron contra los contras, cuando organizaron a los contras contra el gobierno sandinista, el mismo sistema, para hacer la guerra contra Serbia y expulsar a los serbios que vivían en la zona de Croacia y en la zona de Bosnia. Cuando Serbia reaccionó con fuerza y vino después el problema de Kosovo, donde el EKL, el Ejército Comunista de Albania, de Kosovo, que era marxista-leninista, se convirtió en un brazo armado por la CIA y se olvidaron de sus principios marxistas-leninistas e iniciaron la guerra también contra Serbia. Belgrado fue bombardeado durante 80 días y Belgrado presentó una denuncia penal contra Bill Clinton, contra Javier Solana, contra Tony Blair, como responsables de la muerte de más de 10.000 personas. Algunos calculan mucho más. Todos ellos civiles, porque bombardearon zonas residenciales, bombardearon escuelas, bombardearon hospitales, bombardearon plantas de agua potable, bombardearon lugares que proveían de electricidad y la dejaron a oscuras a Belgrado. Por esos crímenes, que sí son crímenes de lesa humanidad contra civiles, Serbia presentó una denuncia contra estos tres personajes, Bill Clinton, Javier Solana y Tony Blair. Y la Corte Penal Internacional no aceptó la denuncia. Pero sí aceptó la denuncia que hizo la OTAN contra Milosevic por la muerte de 54 serbios. Esa sí la aceptó y lo condenó a cadena perpetua. Milosevic no se presentó y sigue en Serbia. Hasta ahora no lo pueden secuestrar. Bueno, a quienes sí han detenido y han condenado a pena de muerte, no a pena de muerte, a cadena perpetua, son algunos tiranos, algunos dictadores que se opusieron a que las empresas europeas, empresas de la OTAN o ligadas a la OTAN, exploten recursos naturales de África. A ellos sí los condenaron, acusándolos de dictadores, sanguinarios, violadores de mujeres, etcétera, etcétera. Ellos sí los acusaron y los metieron a la cárcel. Así son las cosas. Así ocurren las cosas en el mundo. ¿Alguien detendrá a Vladimir Putin? Difícil. Difícil que alguien acepte ese encargo. No lo van a detener. Los rusos han dicho que no lo van a detener porque ellos no están en el convenio de Roma y no reconocen a la Corte Penal Internacional. Y por lo tanto la única forma sería que un comando especializado del ejército norteamericano y de la CIA lo secuestre. ¿Será fácil sacarlo del Kremlin a escondidas en un automóvil blindado, subirlo a un avión
y sacarlo de Moscú. Bien difícil, bien difícil. La Corte Penal Internacional otra vez hará el ridículo. Que tengan un buen día. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en TikTok. Hay un comentario un poco más resumido de esto. Síganme en las redes sociales. Síganme en YouTube como Juan Camborda. Un mundo con opinión. Síganme en TikTok o en Instagram como Camborda47. Que tengan un buen día.